Policía blanco detiene a un juez negro, acusándolo de robo. Nuestro sueño es llegar a 1000 suscriptores antes de fin de año. Suscríbete, dale me gusta y sé parte del sueño también. Un hombre llamado Marcus Coleman, juez de renombre en la ciudad y respetado por su comunidad, se encontraba conduciendo de regreso a casa después de un día de audiencias particularmente agotador. Conducía un sedán de lujo, un vehículo que había adquirido tras años de arduo trabajo, esfuerzo y dedicación a su carrera. Marcus vestía su traje oscuro, la corbata ligeramente desajustada y el cansancio marcado en el rostro, pero también con una satisfacción interna por haber concluido otro día cumpliendo con su deber. Sin embargo, jamás imaginó que aquel trayecto rutinario de regreso a casa cambiaría su vida y la de muchos otros de una manera que él ni siquiera podía prever. A mitad de camino, mientras esperaba en un semáforo, notó por el retrovisor una patrulla de policía acercándose rápidamente. Los focos parpadeantes y las sirenas se encendieron, y la patrulla lo siguió hasta detenerse justo detrás de él. Al principio, Marcus pensó que se trataba de algún operativo de rutina en la calle y que la patrulla pasaría de largo. Sin embargo, cuando el semáforo cambió a verde y él avanzó, la patrulla continuó siguiéndolo, pegándose cada vez más a su auto. Finalmente, sintiéndose obligado a detenerse, Marcus encendió las luces intermitentes y estacionó al costado de la carretera. El oficial descendió de la patrulla, un hombre joven, blanco, de complexión robusta y mirada dura, caminó con paso firme hacia el auto de Marcus. El juez bajó la ventanilla, buscando mostrar cordialidad para calmar cualquier posible situación, pero de inmediato notó la mirada de desconfianza y hostilidad en el rostro del oficial. El joven policía no se presentó, ni mostró ninguna señal de cortesía. Sin preámbulos, soltó un brusco «¿De quién es este auto?», un tono más parecido a una acusación que a una simple pregunta. Marcus, con el temple que lo caracterizaba, respondió con calma que el auto era suyo, que lo había comprado unos años atrás. Pero la respuesta no pareció satisfacer al oficial. Con un gesto impaciente y una mirada cargada de prejuicio, el policía le ordenó a Marcus que bajara del vehículo. «¿Puedo preguntar cuál es el motivo?», cuestionó Marcus, manteniendo la calma, pero con un toque de incredulidad ante la situación. Sin embargo, el oficial solo repitió la orden, esta vez en un tono más agresivo, dejando claro que no estaba interesado en explicaciones. Marcus, consciente de la tensión en el ambiente, decidió cooperar, pues sabía que oponerse en esa situación podría escalar de manera peligrosa. Con cada movimiento, sintió las miradas de curiosos a su alrededor, conductores que disminuían la velocidad al pasar, peatones que se detenían a mirar. Mientras tanto, el oficial se comunicaba por radio, describiendo el vehículo y al conductor, afirmando que sospechaba que el auto había sido tomado sin permiso. Marcus podía sentir como una mezcla de indignación y resignación comenzaba a crecer en su interior. Era consciente de que, para muchos, él no era un juez respetado o un ciudadano de derecho. Para algunos, solo era un hombre negro conduciendo un auto que, a sus ojos, no debería poder permitirse. Mientras el oficial continuaba el protocolo como si realmente estuviera frente a un criminal, Marcus intentó explicarle quién era y ofrecerle su identificación profesional. Sin embargo, el oficial rechazó el documento con un desdén palpable. «Me importa poco quién dice ser. Hasta que no compruebe que este auto es suyo, es solo un sospechoso más». La humillación fue un golpe inesperado para Marcus, que jamás había experimentado este tipo de trato. Durante años, había trabajado en casos de discriminación y prejuicio, había luchado por la justicia y había defendido los derechos de otros, pero ahora se encontraba en una situación donde él mismo era la víctima de un trato injusto. Los minutos pasaban y la situación parecía volverse cada vez más tensa. Otro oficial llegó al lugar, y aunque parecía un poco desconcertado al ver a Marcus, no cuestionó el proceder de su colega. Marcus notó la duda en el segundo policía, pero él también eligió quedarse en silencio, siguiendo las instrucciones del primero. La escena se volvía cada vez más irónica y absurda,
un juez de la corte siendo tratado como un delincuente por el simple hecho de encajar en un estereotipo racial. Mientras Marcus esperaba junto a su auto, rodeado de miradas curiosas y humillado por el injusto trato, los minutos pasaban, y la tensión crecía. La paciencia del juez comenzaba a agotarse, pero mantuvo el control, respirando profundamente y tratando de recordar que cualquier reacción impulsiva solo empeoraría la situación. Podía ver cómo el primer oficial seguía mirando su auto con sospecha, como si estuviera esperando encontrar alguna evidencia que probara sus prejuicios. Este agente parecía decidido a ver a Marcus como un criminal, y no como un ciudadano respetado. Finalmente, Marcus decidió intentar de nuevo con una explicación, esperando que, si lo hacía con la suficiente calma y firmeza, el oficial vería la absurda realidad de la situación. Le explicó que era juez, que tenía sus documentos y registros que probaban la propiedad del auto y que estaba más que dispuesto a cooperar en cualquier verificación necesaria. Pero el oficial no se inmutó y, con una expresión de impaciencia, le dijo con desprecio: «Ya he oído muchas excusas. No eres el primero que intenta salirse con la suya diciendo que es alguien importante». La humillación llegó a un punto en que Marcus comenzó a preguntarse si el oficial, a pesar de toda la documentación y las pruebas que ofrecía, alguna vez reconocería su error. En ese momento, el segundo policía, que había permanecido más en silencio, intervino de forma tentativa. «Tal vez podríamos verificar su identidad en la base de datos o simplemente llamarle a alguien en la corte. Podríamos verificar que es quien dice ser». Su tono era menos agresivo, y aunque no desafiaba abiertamente a su colega, sus palabras dejaban claro que él mismo comenzaba a cuestionar el enfoque. El primer oficial, sin embargo, lo ignoró, empeñado en mantener el control absoluto de la situación. Se le ocurrió hacerle una revisión a Marcus, de pies a cabeza, en plena calle, frente a todos. Fue un acto innecesario y humillante, que expuso al juez a una vergüenza pública de una manera que nunca había imaginado. Le ordenó que se pusiera de espaldas, que levantara las manos y que no se moviera. Marcus, sintiendo una mezcla de furia e impotencia, cumplió la orden. A su alrededor, algunos transeúntes sacaban sus teléfonos y grababan la escena. Aunque no lo sabían, estaban documentando un acto de injusticia que, en otras circunstancias, podría haber pasado desapercibido. Mientras el oficial terminaba la revisión, claramente sin encontrar nada sospechoso, comenzó a revisar el auto de Marcus, pasando sus manos por el interior del vehículo como si estuviera buscando alguna evidencia incriminatoria. En su rostro se notaba la frustración de no encontrar lo que buscaba. Marcus, obligado a observar esta escena, sintió una creciente rabia y tristeza, consciente de que estaba siendo tratado de esa manera por el color de su piel y por los prejuicios arraigados en la mente de aquel policía. Marcus continuaba de pie junto a su auto, con la mirada fija en el oficial que, a pesar de no encontrar nada en el vehículo, insistía en buscar cada rincón, revisando incluso los compartimentos más pequeños. La gente que pasaba se detenía, observando con ojos curiosos e incrédulos. Alrededor, las miradas iban desde la simpatía hasta la incomodidad. Algunos murmuraban en voz baja, y era evidente que varias personas reconocían a Marcus. Sin embargo, nadie se atrevía a intervenir directamente. La imagen de un hombre negro siendo revisado por la policía era, tristemente, algo que muchos ya habían visto o vivido de cerca. A medida que el oficial seguía con su revisión, Marcus empezó a notar una incomodidad en el segundo policía, quien miraba de reojo a su colega y luego a Marcus, como si algo no encajara en la escena. Era un hombre joven, que probablemente llevaba poco tiempo en la fuerza, y aunque no estaba de acuerdo con el proceder de su colega, parecía no tener la autoridad o la confianza para cuestionarlo. Sin embargo, se acercó a Marcus, intentando suavizar el ambiente. «Lamento la molestia, señor, solo estamos siguiendo el protocolo», dijo en un tono casi disculpatorio. Marcus asintió, aunque su paciencia se agotaba con cada segundo. Aún así, trató de mantener su voz firme pero controlada. «Entiendo el protocolo, oficial, pero esto ha ido más allá de cualquier procedimiento normal.
Tengo derecho a saber por qué se me está tratando como a un criminal cuando lo único que hice fue salir de mi trabajo y conducir mi auto. La frialdad en sus palabras reflejaba el enojo que contenía. El primer oficial finalmente terminó su revisión, y al ver que no encontraba nada sospechoso, se acercó nuevamente a Marcus, esta vez con una mirada de frustración mal disimulada. Sin embargo, en lugar de disculparse o simplemente dejarlo ir, dio un paso más allá. Voy a pedir que traigan un equipo de perros para revisar el auto, solo para asegurarnos. No quiero ningún problema. La sugerencia hizo que Marcus se tensara, mientras una corriente de furia empezaba a ganar fuerza en su interior. Marcus sabía que esto ya no era una cuestión de protocolo, era un claro acto de hostigamiento, y su paciencia estaba llegando al límite. Sin embargo, se contuvo. Sacó su teléfono y, delante del oficial, llamó a su asistente en la corte, quien sabía que podría manejar la situación sin agravarla. En cuanto su asistente contestó, Marcus le explicó rápidamente lo que sucedía y le pidió que informara a la oficina central de lo que estaba ocurriendo, sugiriendo incluso que alguien del equipo legal de la corte se acercara al lugar. El primer oficial observaba la llamada de Marcus con una expresión de irritación en el rostro, claramente molesto por la forma en que el juez tomaba control de la situación. No esperaba que Marcus tuviera contactos tan poderosos, y por un momento pareció dudar de su propia autoridad. No obstante, al colgar el teléfono, Marcus pudo ver cómo la furia en el rostro del oficial se transformaba en una especie de terquedad obstinada, como si el hecho de que Marcus buscara ayuda lo irritara aún más. Mientras esperaban, el segundo oficial se acercó de nuevo a Marcus, y en voz baja, le preguntó si realmente era juez, como él decía. Marcus asintió y le mostró su identificación judicial, y el joven oficial pareció sorprendido, claramente incómodo con el comportamiento de su colega. «Lamento mucho esto, señor», murmuró, mirando de reojo al otro policía, quien seguía con una postura desafiante. Minutos después, el asistente de Marcus llegó al lugar, acompañado de otro abogado de la corte, un hombre mayor y experimentado que, al ver la situación, comprendió de inmediato lo que estaba ocurriendo. El abogado, con una calma impresionante, se acercó a los oficiales y solicitó hablar con ellos. «Este hombre que ustedes están deteniendo y humillando sin motivo es un juez respetado. Cualquier acción adicional será documentada y llevada a instancias superiores, y les aseguro que la corte tomará cartas en el asunto». La reacción del primer oficial fue de asombro y molestia. Durante un instante pareció intentar defender su decisión, pero el tono firme del abogado y la mención de consecuencias legales lo hicieron retroceder. Con una mueca de irritación, devolvió los documentos de Marcus y, finalmente, dio un paso atrás. La tensión en el aire parecía haberse disipado un poco tras la intervención del abogado de la corte, pero la atmósfera seguía cargada de una incomodidad que incluso los transeúntes podían notar. A pesar de que Marcus había recuperado sus documentos y aparentemente el conflicto parecía resuelto, la sensación de injusticia y humillación seguía presente en él. Sabía que situaciones como esta eran más comunes de lo que deberían, y este evento, tan descarado, le había abierto los ojos a la profundidad del problema. Observó detenidamente al primer oficial, cuyos ojos todavía reflejaban una mezcla de resentimiento y hostilidad. Al parecer, para el policía, no importaba que Marcus fuera juez, ni siquiera el hecho de que estuviera respaldado por una institución de alto rango. El prejuicio y la arrogancia que le habían llevado a hacer esta detención injustificada seguían presentes, a pesar de las circunstancias. El abogado de Marcus, con su característico profesionalismo, le dijo en voz baja: «Señor Williams, creo que es mejor retirarnos ahora que la situación ha sido aclarada. Podremos presentar una queja formal si lo considera necesario. No está obligado a soportar esto ni un segundo más». Marcus asintió, agradecido por el apoyo, pero algo dentro de él le decía que no debía dejar esto así. La oportunidad de dar una lección que fuera mucho más allá de un simple reporte se le presentaba justo en ese momento. Inspirado, decidió que tomaría una acción que, no solo le ayudaría a él,
sino que podría tener un impacto positivo para otros que hubieran pasado por situaciones similares. Con una voz firme pero educada, Marcus se dirigió al primer oficial. «Oficial, ¿le importaría decirme su nombre? Me gustaría incluir sus datos en el informe que vamos a presentar a la corte». El oficial, visiblemente incómodo, murmuró su nombre con desgana. A su lado, el segundo oficial parecía estar aún más inquieto, como si percibiera que la situación podía traer consecuencias serias. Al recibir el nombre, Marcus continuó: «Me temo que su comportamiento hoy refleja un problema grave de prejuicio racial y abuso de autoridad. Y como juez, no puedo simplemente ignorar esto. Quiero que sepa que voy a asegurarme de que esto se investigue a fondo. Tal vez a usted no le importe, pero esta es mi promesa. Cada paso que tome en esta carrera será cuestionado a partir de ahora, y espero que lo piense bien antes de tratar a otro ciudadano de esta forma». El oficial trató de mantener la compostura, pero su rostro mostraba la incomodidad que sentía al saberse expuesto y vulnerable en esa situación. No estaba acostumbrado a que una de sus detenciones fuera cuestionada de esta forma y, mucho menos, a que alguien con la influencia de Marcus lo enfrentara de manera tan directa. Por primera vez en el día, el oficial pareció entender que sus acciones podían tener consecuencias graves, y su postura desafiante comenzó a desmoronarse lentamente. La frustración y el resentimiento en sus ojos dieron paso a una sombra de inseguridad. Mientras Marcus hablaba, la pequeña multitud que se había reunido alrededor observaba en silencio, pero con expresiones de aprobación y admiración. Era evidente que muchos de ellos también habían experimentado situaciones de discriminación y abuso de autoridad en el pasado, y ver a alguien como Marcus enfrentando directamente a la injusticia resonaba profundamente con ellos. Algunos incluso comenzaron a grabar la escena en sus teléfonos, capturando el momento en que Marcus exponía al oficial y hablaba sobre el abuso de poder de una manera firme y decidida. El abogado, manteniéndose junto a Marcus, le dio una leve palmada en el hombro, como muestra de apoyo, y le sugirió nuevamente retirarse. Marcus sabía que habían logrado lo que necesitaban, había dejado en claro que no permitiría que la situación se repitiera, y había dejado un mensaje contundente no solo para el oficial, sino para todos los que presenciaban la escena. La multitud que se había congregado comenzó a aplaudir en señal de apoyo y reconocimiento hacia Marcus, quien asintió agradecido y se dirigió hacia su auto. Antes de retirarse, se volvió una última vez hacia el oficial, y con voz firme, dijo: «Espero que recuerde este día, oficial. Hoy tal vez detuvo a alguien que tenía el poder de defenderse, pero otros pueden no tener esa misma suerte. Piense en ello antes de tomar decisiones que afecten la vida de otras personas». Mientras Marcus se alejaba hacia su vehículo, sentía el peso de la mirada del oficial y el murmullo de la multitud a su alrededor. Sabía que este momento no era solo un triunfo personal, sino que representaba algo más profundo y necesario, el comienzo de un cambio, una señal de esperanza para quienes habían sufrido situaciones similares. No obstante, la carga de haber sido expuesto a un trato tan denigrante aún le pesaba. Su profesión, su rango, su respeto en la comunidad no habían sido suficientes para evitar el prejuicio de aquellos que llevaban el uniforme con tanto orgullo y, paradójicamente, con tanto desprecio. En el camino de regreso a su oficina, Marcus no podía quitarse de la cabeza la humillación que había sentido, y tampoco podía dejar de pensar en la cantidad de personas que enfrentaban situaciones parecidas diariamente, personas sin su poder, sin sus recursos, sin una voz que se escuchara más allá de la sala de interrogatorios. Sabía que este episodio no era un hecho aislado, era un reflejo de un problema profundamente arraigado, y eso le provocaba una mezcla de indignación y determinación. Marcus tenía claro que lo que había ocurrido era solo la punta del iceberg, y que el verdadero cambio requeriría mucho más que un enfrentamiento en una calle concurrida. Esa misma noche, al llegar a su despacho, Marcus redactó una declaración oficial detallando el incidente, narrando cada momento de discriminación y abuso de poder. Incluyó los nombres de los oficiales, los testigos presenciales, y cada palabra que había cruzado con el oficial que lo detuvo. No dejó pasar ni un detalle. Sabía que una documentación meticulosa era esencial para que su queja fuera tomada en serio en el sistema judicial,
especialmente tratándose de uno de los suyos. Marcus también tomó la decisión de llevar su caso a la atención pública. Como juez, era consciente de que su historia podía abrir la puerta a una conversación nacional sobre el racismo sistémico en las fuerzas de seguridad. Al día siguiente, Marcus presentó su queja ante el Comité Disciplinario de la Policía y coordinó una rueda de prensa. Se preparó mentalmente para las posibles repercusiones. Sabía que la atención mediática podría desatar una ola de apoyo, pero también críticas. La tensión era palpable mientras se paraba frente a las cámaras, con su abogado a su lado y una multitud de periodistas esperando su declaración. Marcus comenzó su discurso de forma firme, pero con la emoción latente en su voz. Ayer fui detenido injustamente, y no por un error de procedimiento, sino por el color de mi piel. Soy juez. Pero en ese momento no importó. Me trataron como a un criminal sin una sola prueba, sin razón alguna más que la percepción de que yo no pertenecía allí. Y esto es algo que no puedo permitir, ni por mí ni por los millones de personas que enfrentan este tipo de prejuicio todos los días. La conferencia de prensa fue un éxito rotundo. Los titulares al día siguiente reflejaban la indignación que el país sentía al saber que incluso alguien con la autoridad y posición de Marcus no estaba exento de los prejuicios y abusos de poder. Su historia rápidamente se volvió viral, y ciudadanos de todo el país comenzaron a compartir sus propias experiencias de discriminación a manos de la policía. Lo que había comenzado como un incidente humillante se había convertido en un movimiento de concientización que exigía justicia, transparencia y responsabilidad. Los días que siguieron estuvieron llenos de cartas de apoyo, reuniones con defensores de los derechos civiles y entrevistas con medios nacionales. Sin embargo, Marcus no buscaba solo reconocimiento, quería un cambio real. Utilizó cada plataforma que tuvo a su disposición para abogar por una reforma dentro de las fuerzas de seguridad, una que eliminara el racismo sistémico y los prejuicios que tanto dañaban a la sociedad. Finalmente, el Comité Disciplinario de la Policía anunció que había iniciado una investigación formal contra el oficial involucrado. Marcus había logrado lo que se había propuesto. Había sembrado una semilla de cambio en un sistema que, durante demasiado tiempo, había ignorado el sufrimiento de tantos. Para él, esto no era el final, sino el principio de una lucha que estaba dispuesto a continuar, no solo como juez, sino como ciudadano, como alguien que se negaba a quedarse en silencio frente a la injusticia. Con el tiempo, las medidas de reforma policial comenzaron a tomar forma en su comunidad, y aunque quedaba un largo camino por recorrer, Marcus sabía que cada paso contaba. Las semanas pasaron, y la historia de Marcus se había convertido en un emblema nacional. Su caso inspiró un cambio tan profundo que no solo captó la atención de sus colegas y superiores, sino que impulsó a líderes de todo el país a repensar la manera en que se aplicaba la justicia, especialmente en las comunidades donde el racismo parecía estar enraizado en cada rincón. Aunque Marcus había conseguido una visibilidad que muchos otros casos similares no lograron obtener, también sabía que el verdadero cambio tomaba tiempo, compromiso y, sobre todo, consistencia. La audiencia pública organizada para revisar el caso del oficial que lo detuvo fue un evento esperado con gran expectación. Cientos de personas se reunieron en la sala del tribunal ese día, mientras que miles más seguían la transmisión en línea. La atmósfera estaba cargada de tensión, con representantes de ambos lados de la discusión listos para defender sus posturas. Las cámaras de televisión capturaban el rostro serio de Marcus, quien se sentó en el estrado, listo para exponer su verdad una vez más. Cuando llegó el momento de testificar, Marcus relató la experiencia con una calma impresionante, pero no sin emoción. La voz pausada con la que describió cada detalle del encuentro dejó una marca indeleble en quienes lo escuchaban. Explicó cómo el oficial, sin motivo aparente, había asumido que él era un criminal, sin siquiera detenerse a considerar la posibilidad de que estuviera deteniendo a un juez, alguien dedicado a proteger y defender la ley que el oficial había jurado cumplir. La ironía de todo esto no pasó desapercibida, y la audiencia estuvo en silencio absoluto, atrapada en cada palabra que salía de su boca. Finalmente, Marcus se dirigió directamente al tribunal y al público. Este caso no se trata solo de mí,
afirmó con firmeza. Esto es mucho más grande. Es sobre todas las personas que no tienen la oportunidad de estar aquí hoy, personas cuyas voces han sido calladas por prejuicios, por discriminación y, en muchos casos, por la falta de acceso a la justicia. Yo estoy aquí hoy porque tengo la posición, el poder y el apoyo para hacerlo, pero ¿qué pasa con los que no lo tienen? ¿Cuántas veces más tendremos que escuchar historias como esta antes de que algo cambie de verdad? Después de su testimonio, el abogado defensor del oficial intentó justificar las acciones de su cliente, argumentando que estaba actuando bajo presión y que la situación había sido una desafortunada coincidencia. Sin embargo, la audiencia ya había escuchado suficiente. La explicación parecía débil, especialmente ante el peso de la evidencia de las acciones del oficial y de las palabras de Marcus, que resonaban como un eco constante de injusticia no solo en ese tribunal, sino en la mente de cada persona presente. Los días posteriores a la audiencia estuvieron marcados por un análisis profundo de lo que significaba ser una figura de autoridad y del compromiso ético que esto implicaba. Los medios de comunicación seguían cubriendo cada detalle del caso, y Marcus se convirtió en un símbolo de justicia y resistencia, inspirando a muchas personas de color a alzar la voz y buscar sus propios derechos en situaciones similares. Organizaciones civiles se unieron para crear plataformas de apoyo, y comunidades enteras comenzaron a exigir una revisión exhaustiva de las políticas y protocolos de las fuerzas del orden. Finalmente, el veredicto del tribunal fue claro. El oficial fue declarado culpable de abuso de autoridad y perfil racial, y fue suspendido de su cargo. Esta decisión fue un triunfo para Marcus, pero él sabía que su lucha apenas comenzaba. La suspensión de un solo oficial no cambiaría de la noche a la mañana el sistema en su conjunto, pero sí sentaba un precedente importante, uno que mostraba que el abuso de poder y el racismo no serían tolerados, sin importar de quién se tratara. En los meses siguientes, Marcus fue invitado a numerosas conferencias, paneles y encuentros comunitarios donde continuó compartiendo su experiencia, con la esperanza de que su historia motivara a otros a seguir luchando por sus derechos. Gracias a su insistencia y a la presión mediática, se aprobó una nueva ley en su estado que requería una formación obligatoria en temas de sesgos y derechos civiles para todos los oficiales de policía, con el objetivo de reducir el racismo sistémico y mejorar las relaciones entre la policía y las comunidades a las que servían. Cada paso de este proceso fue un recordatorio para Marcus de la importancia de nunca rendirse, de luchar siempre por lo correcto, incluso cuando pareciera que el sistema estaba en contra. Con cada pequeño triunfo, sentía una satisfacción profunda, sabiendo que había logrado no solo justicia para sí mismo, sino también un cambio significativo para muchos otros. La batalla había sido ardua, y aún quedaba un largo camino por recorrer, pero Marcus estaba decidido a seguir adelante, con la firme convicción de que el cambio era posible y que su experiencia, dolorosa y humillante, había sido una herramienta poderosa para lograrlo. Y así, con el tiempo, Marcus llegó a ver cómo su historia se transformaba en algo más grande que él mismo. Nuestro sueño es llegar a 1000 suscriptores antes de fin de año. Suscríbete, dale me gusta y sé parte del sueño también.